Bien, hola amigos de Estudio 169, qué gusto estar de nuevo con ustedes en otra entrevista más. Hoy tengo una invitada muy especial, tuve la oportunidad de trabajar con ella hace un tiempo, la conozco desde hace algunos años ya, es una gran persona y una excelente profesional. Aprendí mucho de ella trabajando y para mí es un gusto tener la oportunidad esta vez de sentarme junto a ella. Creo que es la primera vez que nos sentamos así a conversar frente a una cámara. Ángela María Ceballos, bienvenida. Carlitos, muy buenas tardes. Realmente me da mucho gusto poder estar aquí en Estudio 169 para ser parte de esta iniciativa que fue una de las pioneras para impulsar a los jóvenes, para dar una tribuna y para darle una voz a los jóvenes. Yo quiero agradecerte especialmente por esta invitación y tú has dicho que has aprendido de mí, pero Carlitos, yo quiero decirte que no, hemos aprendido juntos. Juntos hemos desarrollado esta carrera, sí, hace varios años, pero ha sido realmente un camino especial porque nos ha permitido conocer personas como tú y como tantas otras con las que conservamos la amistad, que finalmente es lo que queda después de cualquier actividad económica o compañerismo que compartamos en canal o cualquier medio. Así es. Nos conocemos para actualizar un poco, porque la gente dice, bueno, ¿y estos manes de dónde ¿De dónde se conocen? Hace un tiempo trabajamos, fuimos de equipo de trabajo en el noticiero de Majestad Televisión. Así es. Hicimos de equipo un buen tiempo, ¿no? Claro, y recordarás que éramos uno de los equipos más fuertes en el canal porque tu ímpetu, ¿no es cierto?, versus mi curiosidad, se compaginaban tan bien que nos permitían tener excelentes reportes y gracias a Dios, creo que fue un año, 2 años que trabajamos en este ritmo que también implica estar pendiente de todos los detalles. Pero Carlitos, yo creo decirte que has sido mi mejor compañero, que trabajamos muy bien, que me la pasé muy bien contigo y que valoro realmente esa oportunidad que tuvimos, que me permitió conocer al madrugador. Nos tocaba madrugar. Claro, los turnos de los fines de semana, claro, los feriados, que también es parte de la actividad que hacemos, comunicar, porque mientras las personas de pronto están en casa o están disfrutando con los suyos, hay alguien que tiene que salir a informar. Y precisamente con mucho cariño siempre lo hemos hecho, con la mayor responsabilidad y ese deseo de poder llevar un material equilibrado, un material contrastado y que permita a la gente finalmente llegar a la conclusión. Así es. Angelita, cuéntame un poquito de ti. Bueno, yo te conozco, pero de pronto las personas que nos están viendo querrán saber un poquito más de quién es Ángela María Ceballos. Cuéntanos así a breves rasgos quién eres, de dónde vienes. Bueno, Ángela María Ceballos es una mujer apasionada por la comunicación que inició su carrera a los 12 años aproximadamente, siendo la radio el primer espacio que me abrió esta gran puerta al mundo de la comunicación. Posterior descubrí también en la prensa y descubrí en la televisión otras alternativas para poder compartir con el público, otros medios para podernos conectar. Uno de los programas más especiales que conservo en mi corazón es Memorias con Ángela María Ceballos, que fueron aproximadamente 3 años de permanente contacto con la comunidad, 3 años de poder contarle a la gente la historia de Santo Domingo. Y actualmente mantenemos este espacio en las redes sociales, estamos refrescando la información. Listo, bueno, Angelita, cuéntame un poquito, porque bueno, yo te conozco y de pronto las personas que nos están viendo también querrán saber un poco de quién eres, de dónde vienes, quién es Ángela María Ceballos. Gracias, Carlitos. Bueno, Ángela María Ceballos es una mujer apasionada por la comunicación. Descubrió en esta actividad, en esta profesión, una ventana para poder conversar. Creo que una de las características que he tenido, que tengo desde que fui niña, ha sido que me gustaba hablar mucho. Entonces, siempre estaba preguntándole a alguien cómo te llamas, dónde vives, con quién, qué quieres ser cuando seas grande. Entonces, era algo que ya estaba en mí. Entonces, en la escuela, los maestros
ya sabían que Ángela podía brindar las palabras de bienvenida cuando llegaba una autoridad, o que Ángela podía recitar o declamar. Entonces, poco a poco esto fue calando en mí, y cuando cumplí 12 años, Carlitos, salía una radio, Radio Macarena, recuerdo, salía este medio de comunicación, tenía meses, semanas quizás. Entonces hice un trato con mi mamá. Le digo, mami, quiero que me lleve a la radio. Me dice, pero mija, ¿y qué va a hacer en la radio? Pero para esto, cuando yo tenía unos 9 o 10 años, mi mamá ya me llevaba a la radio católica en AM, en amplitud modulada. Me llevaba para que lea cuentos y cante. Luego ya vino a la escuela, continuaba de esa manera, pero a los 11, 12 años hice un trato con mi mamá. Mi mamá me pidió que lave los platos de la casa y limpie la cocina. Yo le dije, mami, listo, yo hago todo eso, pero lléveme a la radio hoy, que quiero ir a conocer la radio. Y así fue, Carlitos. Yeah. Esa fue la excusa, si se quiere, para poder llegar a la radio. Mi madre siempre ha sido una persona de mucha influencia en mí. Ella fue la que ayudó a descubrir este talento con el que yo había nacido, con el que me siento hoy agradecida con Dios y con cada una de las personas que me conocen, porque esta actividad, esta profesión es la que me ha permitido ser lo que soy hasta este momento. Y Carlitos, esta es la actividad que me dio mi familia, que me dio mi esposo. Fue en un medio de comunicación que yo conocí, y me siento muy agradecida porque para mí ese es el mayor patrimonio, el mayor tesoro que tengo. Ese es la oportunidad que me dio de ser madre, de tener un hijo que hoy cumplió ya 12 años y de tener un hogar que en estos 13 años han sido un motivo también de alegría, de aprendizaje, de podernos acompañar juntos, porque Efren, que es tu amigo y mi esposo, es mi compañero, es mi esposo y somos amigos. Sabemos que puede contar el uno con el otro, que me puede llamar la atención, que yo también puedo, con todo el cariño y el respeto, quizás hacer alguna observación, pero siempre considero que esto es lo más bonito que me ha dado esta profesión. 12 años tiene Saúl. 12 años tiene Saúl. ¿Tú me conociste cuando yo estaba embarazada? ¿Ya estaba embarazada antes? Ya. Sí, Saulito tiene ahora 12 años. Tiene 12 años, cumple 13 años en enero. O sea, nosotros en febrero del próximo año. Tenemos de conocernos, ¿qué? 15 años aproximadamente. Y te cuento que yo espero, y le he dicho a Efren y le he dicho a mi mamá, a mis amigos, que yo quiero que Efren sea feliz en lo que haga. Si él decide ser cantante, si él decide ser abogado, si él decide ser arquitecto, ingeniero, que sea una decisión propia, que le haga sentir bien, que le permita desarrollarse. Jamás he tratado de influenciarle para que escoja una actividad similar a la mía. He tratado de mantenerle lejos, no he tratado de alimentar, de que pueda seguir mis pasos. Le he sugerido que sea policía, pero como una conversación, preguntándole, oye, Saulito, ¿qué quieres ser? ¿Qué quieres estudiar? Sin embargo, te cuento que estoy descubriendo en Saúl un especial apego por la comunicación. ¿Sí? Sí. Te cuento que repentinamente un día nos dijo, mami, quiero ir a la escuela de música, porque le habíamos comprado una guitarra, pero la guitarra terminó, Carlitos, convirtiéndose en parte de la decoración del dormitorio de mi hijo. Pero llegó el momento en que me dijo, mami, quiero ir a una escuela de música, quiero aprender la guitarra, y le llevamos. Fue a estudiar música. Luego, ya en el escenario, me dice, mami, quiero que me escribas una línea para poder saludar. Le escribí una sola vez. Y luego comenzó él a revisar el internet. Te dan muchas posibilidades para que tú puedas googlear, navegar y todo eso. Pero te cuento que tiene mucha facilidad, no tiene miedo a una cámara, no tiene miedo a hablar en público. Si tiene que realizar una exposición en la escuela, pues lo hace.
y te insisto, yo quiero que él sea feliz en lo que haga. No, pero es que lo que se hereda no se hurta tampoco, Sí, ¿no? sí, Eso lo sí, tiene en la Carlitos, sangre. sí, yo creo que tiene en la sangre, Ajá. pero esa fue mi decisión desde cuando lo tuve en mis brazos, de que él tome el camino que a él le guste, que él se sienta cómodo. Y si para él el camino es la comunicación, para él el camino es la producción, es el periodismo, siempre va a contar con una admiradora, siempre va a contar con una amiga, con una compañera que le va a acompañar en ese proceso. Con una guía, ¿no? Con una guía. Me ha hecho sentir muy orgullosa, Carlitos. Te cuento que la primera vez que lo vi hablar en un escenario, Carlitos, yo me subí a un escenario cuando yo tenía, creo que 15 o 16 años. Fue en el sindicato de choferes. Y yo sentía que las piernas me temblaban. Yeah. Sentía que las piernas me temblaban. Yo recuerdo claramente ese día, tenía un vestido, una chaqueta que mi mamá se había esmerado por tener impecable mi outfit, ¿no es cierto? Pero sentía que todo el mundo me veía. ¿Qué evento era? ¿Te acuerdas? Era una presentación de artistas. Okay. Era una presentación de artistas. Era el Coliseo del Sindicato de Choferes. Yo tenía 16 años. Saúl, con 11 años, me ha sorprendido, porque lo veo frente a un escenario con 10 personas o con 1000 personas y lo veo firme, lo veo decidido, lo veo templado. Y hace pocos días, ahora en las fiestas de Santo Domingo, le invitaron a participar cantando en la orquesta, con la orquesta que él forma parte de la Academia de Música La Española. Y Carlitos, en el Sachilazo, en el famoso Sachilazo, que es un encuentro musical en la avenida Sáchila, donde se concentran miles y miles de personas, Carlitos, con 12 años, se paró frente a un público, estimo yo, de 3000, 4000 personas, a conversar, a hablar, a animar, a bailar. Carlitos, cuando yo me subí al Sachilazo, yo tenía 22 años. Cuando me subí a presentar, y era una bonita experiencia, fue una bonita experiencia. Y siento que él me ha ganado en todo el sentido. Él en este momento es el dueño de mis alegrías, el dueño de mis sueños, el dueño de la esperanza que veo todos los días, en que los hijos te sorprenden. Y él me ha sorprendido grandemente, Carlitos. Qué bien, qué bueno escucharlo. Te digo, estoy todavía asimilando el tema de que sí. Son 12 años. 12 años. Porque yo obviamente lo conocí chiquito. Claro, nació, sí. Acuérdate que... Ha pasado tantos años. Sí, bueno, el trabajo te obliga a veces a sacrificar a la familia. Saulito, siendo pequeño, andaba en su Moisés, en su portabebé, ahí en la radio, me acompañaba a ciertos eventos, porque somos una familia corta, somos una familia de 3, y no me ha gustado jamás quizás causar molestias con la familia. Considero que cada uno tenemos nuestro propio afán, nuestras propias tareas, y él ha estado cerca de mí. Y sí, claro, tú lo conociste, creo que 1 año, embarazada, yo estaba cubriendo las noticias en el canal. Bueno. Sí, realmente es maravilloso la familia, es maravilloso un hijo. Y Saúl Andrés es un motivo de mucha alegría. Le doy gracias a Dios porque no creo, Carlitos, haber sido merecedora de este regalo tan especial, porque Saúl es un niño independiente. Saúl es un niño que tiene apenas 12 años y es un niño totalmente maduro, no tiene problema en hacer sus deberes si no está acompañado de nadie, no tiene problema en ir a la cocina y prepararse cualquier alimento. Es un niño que aprendió que todos debemos arrimar el hombro, y realmente estoy muy agradecida, Carlitos, y me llena de mucha emoción, porque cuando tú eres hijo, tú ves la vida de otra manera, pero cuando estás del otro lado, te das cuenta que el rol de madre es la bendición más grande que puede tener una persona, que puede tener un ser humano. Angelita, ¿te acuerdas cuándo te nació a ti esto de ser comunicadora?
Carlitos, sí, yo recuerdo plenamente, yo estudiaba en la Escuela de la Providencia, estaba en la Escuela de la Providencia, y esa fue la primera tribuna, esa fue la primera vitrina para poder expresar mis sentimientos. Pero desde niña fui una persona que gustaba mucho de la lectura. Gustaba mucho de la lectura. En ese entonces en la escuela, en el colegio, estaba entrando un escritor que era Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Y era motivo de los primeros ensayos, de los primeros resúmenes, de las primeras lecturas que eran compartidas en clase. Y es una lectura especial, es una lectura adaptada para jóvenes, en un lenguaje que te permite entender a ti los problemas y luego estos se traducen en un mensaje de motivación. La lectura me abrió la oportunidad para poder aprender. La lectura me abrió la oportunidad para que mis maestros reconozcan de que había una persona que sabía leer y que podía luego trasladar un mensaje. Y luego la radio fue y ha sido hasta hoy lo que más amo, lo que más me hace sentir comunicadora. La televisión ha sido una linda oportunidad, no te niego, es una bonita oportunidad de estar delante y tras de una cámara, pero la radio no la cambio. La radio, claro que hoy por hoy ha dado varios cambios y la digitalización ha convertido a las radios también en una televisión, y son transformaciones, son evoluciones, pero me quedo con la radio. En este orden: radio, prensa y televisión. Radio, prensa escrita y televisión. Estaba últimamente, Carlitos, te cuento, pensando en la posibilidad de escribir un ensayo, un libro, un folleto, quizás una guía. Cuando yo comencé a hablar en la radio, cuando yo comencé a dar mis primeros pasitos, no sabía a quién seguirle. No sabía, la navegación en ese momento por el internet no es que era algo muy cercano. Te estoy hablando hace más de 20 años. Hace más de 20 años. Y yo hubiese querido tener un libro que me permita por lo menos tener una guía. Yo quiero contar mis memorias. Yo quiero decirle a la gente que si tiene miedo para hablar, que si tiene dificultad, que vea en esa dificultad una oportunidad y poder compartir, porque siempre me encuentro con personas que me dicen, ay, ¿y cómo hizo? Y cuénteme cómo puedo perder el miedo, y qué hago si veo una cámara, y cómo usted consiguió esa voz, y cosas de ese tipo, cosas de eso que me siento muy agradecida y que creo que es momento de compartir. He estado tomando algunos datos, algunos escritos, he estado revisando fotografías últimamente y quiero avanzar allá. Te lo cuento a ti ahora en esta conversación. Esperaba cuando esté listo poderles anunciar, pero creo que los sueños cuando son compartidos son mejores. Así es, chévere. ¿Cómo tuviste esa voz? ¿Cómo ganaste esa voz? ¿Cómo tuviste esa voz? O sea, Carlitos. ¿naciste con esa voz? Sí, Carlitos. Carlitos, mi voz siempre fue así grave, fue una voz grave, que al principio me ocasionó problemas, porque yo tenía 10 o 11 años, Carlitos, y yo quería hablar en la radio. Y a esa edad, pues el espacio era un programa infantil, era un programa infantil. Entonces yo me presentaba en un programa infantil y de pronto me decían, sí, ¿sabe qué? Usted habla lindo, lee muy bien, pero tiene la voz de niño. Tiene la voz de niño, tiene la voz como si fuera una persona adulta. Y de pronto con las personas que compartíamos el set, con las personas que compartíamos la cabina, pues resultaban que tenían una voz finita, una voz aguda, una voz más infantil, que no compaginaba con la mía, Y esto al principio en los programas de niños a los que yo quería ir, no, definitivamente no era un punto a mi favor, pero terminó luego siendo esto
favorable para mí porque entre los 12, 13, 14 años estaba ya en la radio conduciendo programas para la comunidad. Entonces es algo con lo que, gracias a Dios, yo nací, pero que sí también requiere cuidado, requiere que cuides tu templo, que cuides tu cuerpo, que cuides estas herramientas que Dios puso en tus manos. Antes, para mí, tomar un vaso de agua fría era un deleite, era algo delicioso, refrescante. Pero luego te das cuenta que Carlitos, hay que cuidarse, que no puedes salir a la calle si es que está haciendo frío y no sales abrigada. Es tu templo, son tus herramientas, es lo que te ha permitido salir adelante y hay que cuidar. Así es. ¿Cómo das el salto a la televisión? Trabajaba en el municipio. Okay. En la radio, ¿Con qué alcalde? la radio me permitió conocer a varias personas y que también me busquen y me conozcan y que me integren a sus equipos. Okay. Don Clever Paz y Miño me escuchó en alguna presentación. Don Clever Paz y Miño me escucha en una presentación en el aniversario de una cooperativa de taxis. La cooperativa de taxis me contrata porque me escuchó en la radio y me llamaron por teléfono y me pidieron que por favor haga la conducción de ese evento. Era un aniversario. Don Clever llega como invitado siendo alcalde y pasaba a la reelección. Don Clever me invita a que sea parte de su equipo como su presentadora y su voz oficial. Y estuve 3 meses antes de la campaña y luego en la campaña oficial conduciendo inauguraciones de obra, presentaciones en las que él tenía que estar frente al público. Y esto me llevó a estar en el municipio aproximadamente unos 3 años. Y tuve un momento en mi vida en que tuve que tomar una decisión. ¿Era mi salud o era el trabajo? Tenía en ese entonces 20 años, 21 años, y me detectaron en el cuello, junto a la glándula tiroides, me detectaron un tumor. Me detectaron un tumor, un absceso que iba creciendo y que comenzó a causarme problemas. Pasé a consulta aquí en Santo Domingo y de Santo Domingo me derivaron a Quito. En Quito me practicaron exámenes, me realizaron una biopsia y determinaron los médicos que tenía que intervenirme. En ese entonces el médico le dijo a mi mamá y me contó a mí de que yo podía perder la voz, de que lamentablemente la ubicación de este nódulo, de este tumor, estaba en una zona muy delicada que comprometía mis cuerdas vocales. Esa noticia fue difícil, pero luego vino lo peor, porque Carlitos, soy intervenida, me retiran ese absceso que tenía en la garganta, la operación resultó exitosa, pero cuando esa masa pasa a un área para determinar si era benigna o maligna, el resultado es desfavorable, Carlitos. Y detectan cáncer, detectan células cancerígenas. Carlitos caía en una profunda depresión, en una profunda tristeza, porque eran dos temas. El primer anuncio de que iba a perder mi voz y el segundo anuncio de que habían hallado algo malo dentro de ese absceso. Carlitos, regresé a Santo Domingo después de estar en Quito aproximadamente 15 días y me encerré. No quería hablar con nadie. Mi mamá fue mi ayuda, mi confidente, fue la persona que sufrió conmigo la angustia de una enfermedad difícil. Si hoy es difícil recibir una noticia, imagínate en ese tiempo, hace 15, 20 años. Y Carlitos, no me presenté en el municipio, envié una carta y renuncié al municipio, decidí retirarme. Decidí que tenía que tener tiempo para mí y
Pasaron 6 meses, 5 meses, tuve que ir a Quito a varios tratamientos de iodoterapia, radioterapia, aproximadamente por 1 año. Y con el paso del tiempo, la última estudio que me hicieron, detectaron que había pasado la prueba más difícil de mi vida, el cáncer. La última prueba que me hicieron, el doctor, que recuerdo su apellido, Rodas, me dijo que los resultados esa vez eran favorables. Había pasado 1 año, quizás un poco más y menos, y dije, bueno, es hora de regresar. Era un milagro, y mi mamá me comenzó a llamar Milagro, ahora que recuerdo. Mi mamá me llamaba Milagro, Milagro, Milagro. Y decidí que era hora de regresar. Fui a Saracay, en ese entonces Pericles siempre ha sido un querido amigo, nos conocimos igual hace muchos años, y le dije, Pericles, estoy disponible, quiero regresar, y si me permites, quiero realizar reportes de noticias. Pericles me dijo, claro, encantada. Eso fue un lunes. El martes estuve haciendo mi primer reporte, y fue una experiencia maravillosa. Estuve allí aproximadamente 2 años, luego pasé a Majestad Televisión, y esa fue mi incursión por la televisión. Yeah. Y de ahí, a ver, ¿cómo es el tema? Saracay, Majestad, Ajá. Y luego estando en Majestad Televisión, toman contacto conmigo Granaza. Granaza, que es una empresa editorial que produce Extra y Expreso. Okay. Llegan acá a Santo Domingo buscando un equipo de periodistas, de redactores, para ampliar un suplemento que se llamaba Somos, que era un suplemento dedicado a la información de Santo Domingo. Alguien le dio una referencia mía, tomaron contacto, nos pusimos de acuerdo, viajé a Guayaquil, y a convenio de ambas partes decidí apostarle a la prensa, decidí apostarle al trabajo de escribir, de enviar notas de Santo Domingo, de Quinindé, de La Concordia, de Puerto Quito, de toda la región a Guayaquil. Estuve aproximadamente 2 años. Fue de igual manera una gran experiencia, una enorme escuela. Tuve la oportunidad de conocer a Juan Manuel Yepes, a Napoleón Domenech, grandes profesionales en Guayaquil que continúan ellos trabajando para Granaza, y a quienes les debo mucho cariño, mucha consideración. Ok. Luego tienes también parte de tu trabajo ha sido institucional, ¿no? Entiendo, sí. Me dices que empezaste con Don Clever, entiendo que has estado con varios alcaldes en varios municipios. ¿Qué tal es este trabajo más institucional, no tanto en medios de comunicación? Carlitos, yo tengo que contarte que yo comencé, hay un salto especial que yo hago en el Consejo de la Judicatura. En el Consejo de la Judicatura yo fui la responsable del Departamento de Comunicación. En ese entonces recibí la invitación de la abogada Silvia Aguirre. Ella había sido designada como directora provincial del Consejo de la Judicatura y me invitó a formar parte de su equipo al frente del área de comunicación. Estuve allí aproximadamente 3 años, pero Carlitos, no me he sentido jamás cómoda en las instituciones públicas. Yo considero que no soy una persona de escritorio, soy una persona que se estresa estando en una oficina. Yo disfruto del contacto con la gente, disfruto del campo, disfruto de la cobertura, disfruto de la emoción de poder ir tras de una persona que te niega una entrevista porque es un político, que te niega una entrevista porque no está dentro de la agenda otorgar entrevistas. Recuerdo que cuando estuvo Lenín Moreno en Santo Domingo, siendo vicepresidente de la República, nos habían dado instrucciones de que no podíamos abordarle, sino salvo la previa coordinación con el equipo que le acompañaba. Él llegaba al recinto ferial, y mi objetivo era conseguir una entrevista del vicepresidente en torno a algunos temas de interés que en ese momento ameritaban tomar ese riesgo.
Carlitos, llega el vicepresidente de la República al recinto ferial con el aforo lleno y cercado de un grupo de seguridad que no te permitía acercar, que no te permitía ponerle el micrófono al vicepresidente de la República. Carlitos, hubo un momento en que yo logré burlar o evadir al equipo de seguridad y mi estatura me acompañó, porque mientras el equipo de seguridad eran caballeros muy altos, mi estatura, ¿no es cierto?, me permitió un espacio buscar y logré evadir el cerco de seguridad y llego al vicepresidente de la República. Llego al vicepresidente de la República y me dice, se queda sorprendido frente a mí. Y yo le pongo el micrófono, señor vicepresidente, y le abordo. Cuando la seguridad regresó su mirada a mí y cuando su equipo de comunicación quiso hacer algo, el vicepresidente ya me estaba respondiendo. El vicepresidente ya estaba atendiendo las preguntas que respetuosamente le hacía, pero que supuestamente no estaba permitido para ese momento. Ese es mi mundo. Eso es lo que me gusta. Eso es lo que me agrada. No soy una persona de oficina, Carlitos. Lo he comprobado muchas veces. Con mucho cariño y respeto a quienes me han invitado a ser parte de un proyecto como servidora pública, como servidora del Estado, he agradecido la consideración, pero mi trabajo está en la calle, mi trabajo está en la producción, mi trabajo está en poder mirar el paisaje, en poder respirar, en ver las necesidades que hay y poderlas si es que me lo permite, presentarlas a quien sea pertinente. Este es uno de pronto de las entrevistas, la que me acabas de contar, de las más difíciles que te ha tocado, o tienes alguna entrevista así como más complicada? Carlitos, en la parte política sí hemos entrevistado a varias personas, pero lo más conmovedor, Carlitos, siempre ha sido cubrir aquellos hechos en donde las víctimas son niños, donde las víctimas son jóvenes, víctimas de un accidente de tránsito, víctimas del ambiente de inseguridad o víctimas colaterales de algún hecho de sangre. Para mí eso ha sido lo más difícil, porque tú ves esa escena y tú no sabes, por segundos, tú no sabes qué acción tomar. Si bajar tu cámara, bajar el micrófono y dejar de cubrir y unirte al dolor que embarga esa familia, o ser la periodista y ser la reportera que lleva la información para sensibilizar, que lleva la información para pedir a las autoridades en materia de seguridad que atiendan la seguridad de sus mandantes. Pero te das cuenta que escogiste esa profesión y que hay que cubrir, que si se te humedecen los ojos, tienes que tomar un vaso de agua, tienes que respirar y continuar. Para mí esos han sido los momentos más difíciles. Claro, porque finalmente tienes que cumplir tu trabajo. Yo también lo recuerdo porque algunas veces como equipo de trabajo que fuimos, Carlitos, nos tocó. Accidentes de tránsito. Accidentes de tránsito, deslaves. Yo recuerdo una vez aquí en Batallón Montúfar, ¿te acuerdas que ¿Ya? se deslavó? Claro. Esa fue mi primera experiencia más fuerte. Bueno, habíamos cubrido accidentes de tránsito, pero este era un desastre natural. Así es. Que no sabíamos qué podía pasar. Y yo recuerdo que yo casi que no bajo y tú en ese rato, por eso yo digo, yo aprendí mucho de ti. Porque tú me diste fuerza y me dijiste, es que este es nuestro trabajo. Y claro, nosotros necesitamos informar qué es lo que está pasando. Vamos. Yo dije, sí, ¿no? Este es nuestro trabajo. Era de noche, estaba oscuro, era un desastre natural. Y nosotros estuvimos al pie de todo el deslave, ¿no? Y corriendo incluso riesgo la vida de nosotros, pero era lo que teníamos que hacer. Y es de ese el trabajo que en ese tiempo teníamos que hacerlo y siempre fue eso, ¿no? Cumplirlo lo mejor que podíamos. Claro, Carlitos. A la gente, al televidente o al radio escucha,
le llega la información, pero nunca sabe cuál es el contexto, qué fue lo que sucedió en ese entorno. A veces piensan que la gente, que nosotros no sentimos, y no es así. Son momentos muy duros, son momentos en que tienes que concentrarte para poder realizar este trabajo, poder informar a la gente, tampoco sin violar ese nivel íntimo, familiar, que la gente tiene, que la gente que guarda con celo, que la gente guarda con especial celo. Pero Carlitos, escogimos esta profesión y hay que informar, hay que continuar, hay que sensibilizar, hay que alzar la voz por aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de expresar. Así es. Al contrario, ¿cuál ha sido de pronto el reportaje que más te ha gustado, que más te haya causado satisfacción? Aquellos que te permiten, a través de un abordaje social, llegar luego con lo que esa familia estaba necesitando, quizás con esa consulta médica, con esa lista de útiles, con una ración de alimentos, con esa ayuda que estaba esperando esa familia. Cuando tú te das cuenta y miras alrededor, a las entrañas mismo de una provincia, de un país, te das cuenta que tú y yo somos privilegiados, que tenemos 3 comidas al día, que tenemos un techo que nos cubre, que tenemos una cobija y ropa para abrigarnos. Pero hay varias personas que están pasando momentos muy difíciles. Y cuando abordas esos temas en donde, insisto, están de por medio niños, quizás con tratamientos médicos postergados, y que derivado de eso, la salud de ese niño, niña, adolescente o joven está en peligro, por Dios te conmueves y haces todo lo posible, te esmeras por llevar esa información para que alguien que vea esa información a través de la pantalla llame por teléfono y diga: aquí estoy para ayudar, aquí estoy para sumarme. Creo que esa es la mayor satisfacción que puede haber cuando a través de un video, de un reportaje, generas un efecto de solidaridad y haces que todos se unan por una causa. Muy bien. Cuéntame, ay, se me fue la pregunta. Estoy recordando un poco la época en la que tuvimos, porque grabamos bastante y de hecho lo que tú dices, ¿no? Es un poco contarle al televidente la visión que nosotros tuvimos del hecho. Y era bastante bonito porque prácticamente construíamos nosotros historias a través, por ejemplo, tú escribías súper bien y eras increíble para armar un reportaje, un BC que decimos nosotros, claro, en 30 segundos mientras íbamos a toda velocidad al canal para que salga el reportaje porque claro, ya había noticiero. Entonces esa época fue bastante bonita también, ¿no? Sí, sí, claro. Lo que pasa es que el día a día de las noticias, el día a día de los informativos es ese. Sales y tienes que ir en búsqueda de la información y luego regresas y editar ese material y estás viendo que se acerca la hora de salir al aire con la tercera emisión de noticias y vas por las 18:30 y te das cuenta que todavía está renderizando el material y sientes de pronto que un frío congela tu cuerpo. La adrenalina. La adrenalina, porque ya está libreteado y a las 7 de la noche el noticiero sale o sale. Pero son esos retos que nos dan vida. Son esos retos que nos permiten vivir al límite, porque vives al límite, pero es lo que nos gusta y creo que sin otra actividad no seríamos las mismas personas que hoy somos. Así es, Angelita. Luego te independizas, ¿no? Comienzas a producir tu programa Memorias con Ángela María Ceballos. Yo recuerdo también esa época tuya. Que tú me diste una mano extraordinaria. Porque en edición. En edición, porque cuando tú inicias estos proyectos, eres padre y madre a la vez. Sí. Eres el presentador, eres el productor, eres el camarógrafo, eres el editor, eres el comercializador, eres el relacionador público del proyecto y eres la voz en off.
Todo. Y él que escribe todos los guiones. Y este es un proyecto que yo lo tengo como si fuera un hijo, porque nació de la necesidad de generar un producto que tenga contenido, que pueda generar identidad, que pueda generar un sentido de pertenencia, que nos permita saber de dónde somos y que nos permita proyectarnos hacia dónde vamos, porque cuando no conocemos la historia, estamos condenados a repetir los mismos episodios, a equivocarnos. Y parte de este material nos permitió conocer a aquellas personas que nos antecedieron y que le abrieron el camino a Santo Domingo. Valiosas personas que se desarrollaron en el cooperativismo, que se desarrollaron en diferentes áreas y que le abrieron las puertas al desarrollo de Santo Domingo. Este es un programa que dejamos de salir al aire hace unos 4 años aproximadamente, pero en las redes sociales mandamos aún pastillas, programamos pastillas, recordamos las entrevistas más especiales. Estuvimos programando para antes de la pandemia salir al aire nuevamente con una temporada de memorias, pero la pandemia nos tomó a todos de sorpresa y pausamos, dejamos un momento, un paréntesis, pero Carlitos, Memorias va a regresar. Memorias tiene que seguir contándole a las presentes generaciones cómo fue Santo Domingo, cómo se desarrolló esta ciudad, cómo los primeros colonizadores atravesaron la vía Chiriboga, cómo la gente se trasladaba de Quito a Santo Domingo por la vía Chiriboga. Y yo escuchaba en las entrevistas hablar mucho de la vía Chiriboga, pero no es lo mismo cuando tú escuchas que cuando tú vas a esta vía que todavía existe. Claro. Y que apenas es un espacio para que circule un vehículo. Y cuando tú regresas a ver a un costado, te das cuenta, Carlitos, de unos abismos que tú prefieres mirar nuevamente a la peña porque caes en un vértigo terrible. Y tú no te imaginas, y uno comienza a pensar cómo aquellas personas iban cargados de ilusiones, cargados de sueños, de vivir en esta tierra inhóspita, en esta tierra con un clima especial, donde de los 7 días a la semana, los 5 días llovían. Así es. Donde el centro se concentraba en lo que es el sector del Colono, después el Parque Central, y cuando la gente hablaba de los unificados pensaba que estaba hablando de Luz de América, de Patricia Pilar, etcétera, porque se hacía tan lejos, imagínate, cuando las acémilas eran amarradas ahí en el Parque Central, en una estaca, en un árbol, cuando nuestros colonos se concentraban en ese sitio para hablar de los planes de desarrollo para Santo Domingo. Oye, qué increíble pensar en todos estos seres que le dieron luz a esta tierra y que le han permitido hoy a Santo Domingo ser una de las ciudades más importantes económicamente, más productivas, y que se proyecta ser una de las provincias más representativas y con el mayor número de habitantes. Así es, Angelito. Bueno, creo que hemos conversado bastante. Sí. No sé si me ha faltado algo que preguntarte. De pronto se me pasa algo porque como cuando trabajábamos juntos igual conversábamos de estos temas y de un montón de cosas más. Pero gracias por venir, gracias por conversar un ratito conmigo, por darle la oportunidad igual a las personas que nos ven de conocerte un poquito más, de conocer a la persona que está detrás de esa gran voz que tienes, que es imperdible cuando de pronto yo escucho noticias o veo algún reportaje de algo y digo, no, esta es la voz de Ángela María. A pesar de que ya no trabajo contigo, digo, la reconozco. O cuando estoy en un evento, digo, es Angelita. Por ahí está. Sí. Solo que tienes que hacerte un poquito más hasta que me encuentres. Sí, así que bueno, eso. Gracias por compartir un ratito conmigo y qué chévere. Y felicitaciones por esa vida maravillosa que tienes y que Diosito te siga dando muchísimo más. Amén, Carlitos. Un saludo muy especial de nuevo para ti.
para este espacio tan bonito que nos permite recordar, que nos permite vivir, añorar. Y Carlitos, siempre deseándote lo mejor. Yo creo que después de todo lo que hemos pasado, nos damos cuenta de que hoy estamos y mañana no sabemos. Así es. Que no somos dueños absolutamente de nada, que somos pasajeros, que finalmente no es la acumulación de riquezas la que nos alegra, sino cuando estamos en paz. Cuando te puedo ver a los ojos y te puedo decir, Carlitos, gracias por todo el apoyo, gracias por todo tu cariño, gracias por enseñarme a abrir el programa Vegas, que no lo conocía, por enseñarme a cortar los primeros clips y por permitirme junto a tantas personas hacer realidad mis sueños. Siempre, siempre juntos, siempre unidos, la carga va a ser más fácil de llevar. Gracias, Carlitos. Y gracias a todos. Chévere.